Buenas tardes a todos y todas. Es un placer dar la bienvenida a nuestra querida comunidad Alumni UC, así como a los estudiantes que están a punto de convertirse en nuestros futuros alumnos. Agradecemos su conexión desde los diferentes lugares del Perú, incluyendo Huancayo, Lima, Cusco, Arequipa y otras ciudades. Por favor, ¿me confirman por el chat si se puede escuchar bien? Buenas tardes, ¿sí se puede escuchar? Listo, muchas gracias. En Alumni UC hemos planificado una serie de eventos a lo largo del año para fomentar la interacción, el intercambio de ideas y la inspiración mutua con el objetivo de alcanzar el éxito tanto personal como profesional. Todo esto es posible gracias a nuestros aliados, tanto dentro como fuera de la universidad. Mencionado ello, nos complace presentarles el día de hoy a nuestra invitada especial, a la magíster Lucero Huamancaja. Ella es consejera regional en el GORE Junín y decana regional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos. Lucero es docente universitaria en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Tiene más de 5 años de experiencia en temas de comunicación digital, marketing y relaciones públicas. Ha laborado en empresas e instituciones como Multicom, en la Corte Superior de Justicia de Junín, en el Colegio de Periodistas Junín Huancavelica, en la Corporación Creditime, entre otras más instituciones. Asimismo, se destaca por participar en intercambios académicos a nivel nacional e internacional. Ella fue parlamentaria joven por la región Junín y cadeísta universitaria y joven líder por IPAE. Hoy Lucero nos hablará de liderazgo en el sector público, cómo liderar de manera efectiva en un entorno complejo y cambiante. Al finalizar tendremos una rueda de preguntas, por lo que pedimos a todos los participantes el día de hoy que nos puedan estar dejando sus preguntas a través del chat para que Lucero nos pueda responder sus dudas e inquietudes. Así que adelante Lucero, bienvenida el día de hoy. Muchas gracias, estimada Andrea, por la invitación y a todos los egresados y también estudiantes que nos ven en esta plataforma para poder un poco profundizar el tema de liderazgo en el sector público. En ese sentido, voy a proseguir en compartir mi pantalla para iniciar con la presentación. ¿Sí se logra ver lo que estoy compartiendo? Sí, ahora sí, Lucero. Ya, muchas gracias. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar sobre el liderazgo en el sector público. Como ya lo mencionó Andrea, actualmente desempeño el cargo de consejera regional en el Gobierno Regional Junín y soy presidenta de la Comisión Permanente de Juventud, Deporte y Recreación. Un poco para contextualizar el tema del Gobierno Regional, dentro del Consejo Regional, que es conformado por 13 consejeros y que nosotros como ciudadanos hemos elegido, al menos en la región Junín y en otras regiones en las cuales nos sintonizan como Cusco, Lima, igual dentro de la célula de votación elegimos a nuestras autoridades, ¿no? Y dentro de ellas tenemos diversas comisiones, al igual que el Congreso de la República, que se designan a un grupo específico en especial. En mi caso, yo velo por los jóvenes de mi región y venimos trabajando en diversas acciones en favor de los jóvenes de la región Junín. Y bueno, un poco para interactuar y para conocer y dar el enfoque del tema de liderazgo en el sector público, quisiera saber y que puedan escanear este código QR o colocar el código Menti para conocer qué personas ya están trabajando en el sector público y quiénes les gustaría trabajar en el sector público, para poder un poco mapear cuántas personas aquí ya están laborando en el sector público y quiénes les gustaría pues adentrarse a este ámbito de la gestión pública. Escaneamos el código QR, por favor. O también Andrea les va a colocar un link para que puedan directamente ir a votar ahí para poder conocer un poco más de la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo. Sí, ingresan, les he dejado en el chat el link del Mentimeter y tienen que empezar a votar, ¿no? ¿Les gustaría trabajar en el Estado o actualmente están trabajando en el Estado? Efectivamente, a ver, estamos viendo que nos están en el... ¿Sí se logra ver el Menti, no, Andrea?
Sí, vemos tu pantalla. Muy bien. A ver, terminamos de completar esta pequeña encuesta. Está ganando personas que les gustaría trabajar en el Estado, mientras también hay egresados de la UC que ya están laborando en el sector público. A ver, seguimos votando, seguimos votando. Entonces, viendo ya este pequeño mapeo, vemos que hay más personas en esta sesión que les gustaría trabajar en el Estado. Y en torno a ello me gustaría escuchar a 3 participantes que han votado por esta opción. ¿Por qué les gustaría a ustedes trabajar en el Estado? ¿Qué es lo que les llama la atención? Para un poco dar de retroalimentación y conocer un poco sus expectativas. Sí, podrían alzar la mano para poder interactuar o encender sus micrófonos. O en todo caso podrían escribirlo al chat también, ¿no? A esta pregunta. Genial, gracias Andrea. Sí, también podrían responder por el chat. Hola Magali, gracias Lutzen. La pregunta es en si en esta sesión hay personas que ya están trabajando en el Estado o les gustaría trabajar. Ya nos menciona Manuela por los beneficios que brindan las entidades públicas. Muy bien, gracias. A ver, Malena, sí, adelante, te damos el pase. Doctora, buenas tardes. Bueno, me gustaría trabajar en el Estado porque es pertenecer a una institución que maneja un sistema, ¿no? Integrado. Y aparte de ello también porque se tendría que comprender el que uno brinda un servicio, es un servidor público y tiene ciertas facultades que el Estado le puede conferir, pero estas tienen que ser manejadas con una conducta intachable, ¿no? Y más que nada por ello, entendiendo de que es un servidor, me gustaría trabajar en el Estado, no tanto como un trabajo en sí, sino como para servir al pueblo, ¿no? Muchas gracias, Malena, y rescato mucho el tema del servicio y creo que es algo muy importante. Y cuando yo empecé en el Estado, igualmente como que a veces nos cuestionamos de la paga es quizás un poco baja o el sistema para ascender también es un proceso largo y riguroso, pero al momento de nosotros ponerlos en práctica, pues estamos tratando con población vulnerable, reducimos brechas y ayudamos, como tú lo mencionas, a contribuir a un mejor país. Sí, adelante, Alcides, para que nos puedas comentar. Alcides, puedes encender tu micrófono para poder escucharte. Sí, vemos que tu micro está abierto, pero no te logramos escuchar, Alcides. En todo caso, lo podrías dejar por el chat o quizás ver, ¿no? ¿Qué está fallando con el micro? Sí, efectivamente, muchas gracias, Alcides. Entonces te leemos. ¿Alguien más que desea participar? ¿Por qué les gustaría trabajar en el Estado y también a las personas que ya trabajan en el Estado? ¿Cuál es lo que más le llama la atención o algún desafío que han encontrado dentro de su labor? A ver, nos escribe Amelia. Me gustaría trabajar en el Estado por los diversos proyectos que maneja y que pudieran contribuir a mi formación. La capacidad de servicio es la línea base para poder estar en las instituciones del Estado. Muy bien, gracias Amelia. Sí, efectivamente, nuevamente el tema del servicio que uno brinda, ¿no? Y bueno, también tenemos Eddie, Carlos, que habla sobre el tema de la corrupción. Lamentablemente sí, y es
esto está, bueno, nuestras instituciones lamentablemente están deslegitimadas por el tema de la corrupción, que lamentablemente hay malos elementos o personas que no se ciñen al servicio, como muchos de ustedes mencionaban, sino más bien al lado ya más personal, ¿no? ¿Alguien más levantó la mano? Sí, Oscar, adelante. Sí, buenas tardes. Mire, bueno, más que quería hacer una consulta, aparte muy ajena a la que usted hizo, era si o sea, si pueden participar únicamente egresados de la Continental o pueden ingresar también otras personas, porque había invitado yo específicamente a mi hija que estaba estudiando en la Católica y me dice que no puede ingresar. Esa era la consulta. Gracias. Sí, la invitación es para toda la comunidad de la Universidad Continental, incluye egresados, estudiantes y colaboradores. En todo caso, me puedes mandar el correo para que se pueda unir a la charla. Ok, gracias. Muchas gracias. Y bueno, Karim, continuando con esta dinámica, nos menciona que hay mucho que dar por la administración pública y a la vez luchar en contra de la corrupción, ¿no? Muy importantes principios, tanto el tema de la innovación, que a veces nuestras instituciones lamentablemente se rigen o están muy tradicionales y no innovan, y por el otro lado el tema de la lucha contra la corrupción y que incluso muchos profesionales no queremos adentrarnos, por esas nuestras limitaciones de querer ingresar al ámbito del Estado porque se ve el tema de la corrupción. Muchas gracias por su participación. Ha sido un momento de recoger información, de saber que en esta sala hay personas que les gustaría trabajar en el Estado y eso es muy apreciable, ¿no? Entonces, continuando ya con esta pequeña introducción que se hizo, vamos a empezar con la charla el día de hoy. Voy a nuevamente compartir mi pantalla. Y se logra ver, ¿no, Andrea? Sí, estamos viendo tu pantalla. Ya. Bueno, volviendo al tema que se me ha dado el día de hoy sobre el liderazgo efectivo en torno al sector público, nos menciona que el liderazgo efectivo es fundamental para el funcionamiento eficiente y el servicio efectivo a la comunidad, ¿no? Como ya lo mencionaban algunos estudiantes y egresados, efectivamente nosotros cuando estamos dentro del Estado servimos a la comunidad y más que trabajo es más ese ámbito de vocación que nosotros debemos de tener, ¿no? Porque a veces incluso tenemos que estar más de las horas que se necesitan dentro de la administración pública, días feriados, sábados y domingos por servir a la población en diversas campañas y actividades. Y es por ello que es muy importante la vocación de servicio que nosotros debemos de tenerlo y si queremos contribuir al país a través de las diversas profesiones que cada uno pues viene desempeñando y aprendiendo a través de la universidad. Y bueno, ¿por qué es importante el liderazgo en el sector público? Dentro de ello he enmarcado 4 importantes aristas que son muy importantes tenerlas en cuenta al momento de nosotros liderar o estar inmersos en posiciones de liderazgo en el sector público. En primer lugar, es muy importante el liderazgo porque garantiza la confianza pública. Si nosotros somos malos líderes en el ámbito de la gestión pública, pues obviamente no va a haber una confianza, en este caso, con la población. Recordemos que nuestro público objetivo, la audiencia a la cual servimos, son todos los ciudadanos, ¿no? Y adentro de ellos, y enmarcó a la institución en la que servimos, pues será un grupo, segmento poblacional específico, ¿no? Pero es muy importante la generación de confianza pública, porque ¿qué pasa si somos una institución o somos unos líderes? Porque al final los servidores públicos somos personas, los embajadores, en este caso de la institución, no brindamos un buen servicio a la población. Lamentablemente los ciudadanos ya no confían en la institución. Hay una crisis de institucionalidad, se podrían generar conflictos sociales y eso acarrea a una mala reputación de la organización, de la institución y que incluso podrían derivarse a temas políticos, sociales, medioambientales, si no tenemos un buen liderazgo y rompemos esa confianza, esas promesas, esas acciones como institución y como servidores públicos hacemos a la población.
El segundo punto tenemos que es importante la eficiencia en la prestación de servicios. Esto alineado a la confianza pública, porque si nosotros como institución y como servidores no brindamos un servicio correcto o se tiene, por ejemplo, el tema burocrático que una de los participantes mencionó, se necesita una mayor eficiencia en la prestación de estos servicios, ¿no? Conocemos, por ejemplo, que Indecopi tiene una oficina en cuanto a temas de eliminar barreras burocráticas y es muy importante como servidores públicos o como futuros servidores públicos saber que no solamente debemos de centrarnos en nuestra institución en la cual laboramos, ya sea gobierno regional, gobierno local o una institución del Estado, RENIEC, Indecopi u otros, sino también no solamente centrarnos en lo que me da mi institución, sino articular con otras instituciones que se alineen al mismo trabajo que yo vengo realizando, ¿no? Y eso da mayor eficiencia y eficacia a los servicios que nosotros podemos prestar y como profesionales tener un valor agregado al momento de nosotros realizar nuestro trabajo. En tercer punto tenemos la adaptación a un entorno cambiante, ¿no? Tal y como mencionaba el título de la ponencia el día de hoy, es muy importante conocer que a nosotros estar en un ámbito público va a ir cambiando la sociedad, las personas, el entorno. Conozcamos que en el año 2020 21 estamos en una época de pandemia y recordemos que incluso los servicios públicos, las instituciones no estaban preparadas para irse al ámbito virtual híbrido. Entonces, en un entorno cambiante de crisis política, una crisis sanitaria u otros, es importante como instituciones y como servidores públicos y futuros servidores públicos estar preparados y tener un liderazgo visionario a lo que pueda cambiar en la sociedad. Podría haber un conflicto social, podría haber crisis políticas que lamentablemente sí ciñen y rigen las instituciones. Entonces, es muy importante como funcionarios tener esa capacidad de resiliencia y adaptabilidad rápida. Y por eso es muy importante que también la universidad nos dé información y habilidades y capacidades muy al margen de las habilidades duras, ¿no? Que aprendemos leyes si somos abogados, contrataciones con el Estado, presupuesto, ¿no? Entonces, muy aparte de todo el conocimiento, también es muy importante la parte de las habilidades blandas que yo voy a tener al momento de enfrentar una crisis, al momento de tener resiliencia, en momentos de tensión y de adaptabilidad al cambio, un nuevo jefe, una nueva jefa entra y hay una nueva forma de trabajo. Entonces, es muy importante el tema del entorno cambiante que existe dentro de la administración pública. En cuarto punto está el tema de la promoción de la equidad y la justicia. Eso es muy importante. Hay un pilar que debe estar inmerso en todas las instituciones porque nosotros al servir a la población es muy importante la equidad que debemos de dar a todos, ¿no? Los servicios por igual, a cualquier persona y la justicia que se debe tener en este caso con los operadores de justicia que hay y también con las diversas quejas o denuncias que nos puedan tener como institución, también nosotros poder resolverla de manera una comunicación asertiva, estar abierto al diálogo. A veces conocemos que hay personas que lamentablemente las instituciones no se preocupan por velar por su comunicación interna, por su clima institucional a nivel interno de trabajadores, de servidores públicos, y eso se trasluce en malos tratos a los ciudadanos que pagan sus impuestos para que nosotros trabajemos y brindemos servicios de calidad. Entonces es muy importante el tema de la equidad y la justicia en este caso. Ahora, dentro de esto, en el contexto del sector político, es muy importante y público identificar ciertas cuestiones que debemos de tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, gestión pública, es muy importante conocer la naturaleza y las características, ¿no? Reconozcamos que en las instituciones sí o sí existe burocracia y regulaciones. Uno, porque se debe de tener un tratamiento específico de cómo deben llevarse a cabo ciertos procedimientos y las regulaciones, porque toda institución pública está en marco a una ley, a una normativa, a una norma u ordenanza y entonces nosotros como institución pública nos regimos a las funciones que atañen la ley, ¿no? Y la responsabilidad pública, pues servimos a la población, a los ciudadanos, y más que nada es una vocación de servicio, ¿no? Entonces la naturaleza del ámbito público es más que nada ello, ¿no? La burocracia para conocer los procedimientos y los trámites de acuerdo a cómo vamos a realizar algo y las regulaciones, que son las leyes y normas que nos limitan en ciertas acciones o funciones que nosotros debemos de tener.
En un siguiente punto son los desafíos y dinámicas actuales, ¿no? Un punto importante es el cambio político y administrativo. Como lo mencioné al inicio, la gestión pública, queramos o no, nos regimos por un sistema político. Muchos de los puestos claves como ministerios, direcciones regionales, gerencias regionales, incluso en el gobierno local son cargos de confianza, ¿no? Dadas por, en este caso, el titular, ya sea presidenta, gobernador regional, alcalde. En ese sentido, existe mucho cambio político y administrativo, ¿no? Rotación de liderazgos u otros, y es muy importante este desafío que como servidores públicos debemos estar preparados. Esto inmerso y en concordancia con el tema de la resiliencia y la capacidad adaptativa al cambio. En tercer punto tenemos la presión por la eficiencia y la innovación, ¿no? Muchas de las cosas que lamentablemente no se ve en el sector público es el tema de la innovación. Aún existen muy temas tradicionales o cosas muy parametradas. Ya se están dando algunos incentivos y espacios para poder innovar. Conozcamos, por ejemplo, el premio en buenas prácticas de la gestión pública, que lo hace la Universidad del Pacífico y otros ministerios encargados de ello. Entonces ya tenemos, por ejemplo, algunos espacios en donde podemos como servidores públicos innovar y que se reconozca pues esas buenas prácticas y acciones en el ámbito de la gestión pública para poder brindar mejores servicios al ciudadano, ¿no? También tenemos el premio Democracia Digital en el ámbito de todo el tema de nuevas tecnologías de la información y comunicación para poder brindar mejores servicios. Otro punto importante es la diversidad de intereses y necesidades. Lamentablemente existen agendas políticas dentro de la administración pública que lo dan las autoridades, una cierta línea también que existe dentro de las direcciones o ministerios, entonces se sirven a intereses y necesidades pues de la población, ¿no? Y en el tercer punto importante es el impacto en la sociedad y en la economía, ¿no? Servir a la gestión pública es contribuir en el desarrollo económico y social. Desarrollo económico porque nosotros pues contribuimos a través de las acciones que venimos realizando, por ejemplo, en el ámbito de la artesanía, de la dirección de DIRCETUR u otros. Nuestro trabajo como servidores públicos pues contribuye a mejorar mejores operadores turísticos, capacidad de restaurantes u otros. Capacitamos a los ciudadanos en ese aspecto para poder tener una mayor desarrollo de economía dentro de una localidad o un grupo poblacional, ¿no? Y social en el ámbito de los programas sociales u otros que el Estado tiene en variedad y que también nosotros contribuimos al desarrollo, por ejemplo, en reducir brechas en la anemia, en trabajos con la OMAPET con personas con discapacidad o adultos mayores u otros. Entonces es muy importante el impacto que nosotros hacemos en este tipo de población. Y el siguiente punto es el desafío global y local. Recordemos que también nosotros estamos inmersos a una agenda, la agenda 2030, por ejemplo. Muchas de las políticas y acciones que se trabajan no solamente es en torno a las directivas que nos da el gobierno central, sino también tenemos otras acciones, otras agendas que nos da también la ONU, UNICEF u otros que nosotros también como servidores públicos podemos tanto trabajar alineadamente con ese tipo de información y que es muy importante desde la mirada ya más global y cómo nuestro trabajo podría contribuir a reducir ese tipo de brecha. Y bueno, ¿cómo liderar en torno a este tipo de contexto que es el ámbito de la gestión pública y algunas capacidades que debemos de tener en un entorno complejo y cambiante, como lo mencioné, y más como es la gestión pública por las aristas que les comenté al inicio? Uno es el tema de la visión y adaptabilidad. Es importante como líderes tener una visión clara, en este caso de la organización a las cuales servimos, cuáles son las líneas estratégicas, a dónde apunta la organización, conocer muy bien su visión, misión y tener en claro la flexibilidad y adaptación. Esto en torno al tema de que lamentablemente al ser una institución del Estado estamos inmersos a muchos cambios políticos de titulares en el sector, crisis sociales, manifestaciones porque no se han cumplido las promesas, no se ha dado un buen servicio y eso lo vemos volcados en las manifestaciones. Debemos de tener la capacidad de flexibilidad y adaptación al cambio. Y el segundo punto es
en eso mismo, la gestión del cambio, ¿no? No solamente tener la capacidad, sino también cómo gestionarla, tener una comunicación abierta y transparente con el público, dialogante, involucramiento y consulta. Muchas veces, por ejemplo, esto vemos relegado por parte del Congreso de la República cuando se hacen leyes y normas que no son consultadas, en este caso, a la población a la cual va a afectar, digamos, por ejemplo, el tema de la ley antiforestal, que no se ha hecho una consulta previa incluso a los pueblos indígenas y originarios. Entonces, yo como servidor público tengo los instrumentos de gestión, pero lamentablemente no he llegado a una consulta previa, a una investigación profunda al grupo poblacional, al sector que voy a, en este caso, involucrar o voy a cambiar ese estilo de vida, voy a intervenir. Entonces, si no se tiene esa consulta, ese involucramiento, pues podría adelantarse un conflicto social o no se conocen las percepciones. Por eso es muy importante el tema de la comunicación abierta, dialogante y transparente con las personas, con nuestros ciudadanos. En tercer punto tenemos a la resiliencia y el manejo de crisis, esto en relación a los dos puntos que les había mencionado. Tener una preparación anticipada, tener un manual de crisis, somos comunicadores, estar inmersos en ese tipo de aspectos, que si no, por ejemplo, podemos orientar a nuestro líder, a nuestro jefe, si no involucramos a la población, no realizamos una consulta, podríamos sugerirle que si no se hace eso, va a haber una crisis, va a haber una protesta. Entonces nosotros estamos preparando a lo que se podría venir, ¿no? Y igualmente, asesorar al político, a la persona que si toma malas decisiones, lamentablemente, pues podría caer en crisis, ¿no? Y también tener la capacidad de recuperación cuando lamentablemente no se nos ha hecho caso, no se ha seguido el lineamiento técnico, pues también nosotros como técnicos, como profesionales, pues tener esa capacidad de poder velar por la institución, porque ya no solamente trabajamos como personas, sino damos cara a una institución a la cual trabajamos, y no debemos de romper esa confianza que tenemos con el ciudadano, en este caso, como se mencionó al inicio. En cuarto punto es la promoción de la innovación y la eficiencia. Es muy importante, como lo mencioné, el fomento de la innovación. Lamentablemente muchas cosas, y como lo mencionaba uno de los participantes, la burocracia, y INECOPI ya viene trabajando con el tema de eliminación de barreras burocráticas, que ya es al menos un paso que se está velando y fiscalizando a las instituciones, pero es muy importante el fomento de la innovación. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de gobierno digital. Todas las municipalidades, gobiernos regionales, pues deben migrar a este aspecto, incluso están obligados a tener mesas de partes virtuales, y es muy importante, ¿no? Que incluso en otros países puedes hacer trámites, solicitudes a instituciones solo desde tu celular, pero lamentablemente todavía no hay esa transformación digital que se necesita para el Estado, y sería muy importante que si hay aquí ingenieros de sistemas, personas que ven ciencias de datos u otros y que están inmersos en tecnología, poder sumar su conocimiento a poder innovar y transformar, en este caso, los trámites y acciones que se hacen desde la gestión pública. Otro punto importante es la optimización de recursos. Recordemos que el Ministerio de Economía y Finanzas nos da los recursos que son necesarios, pues, para poder gestionarlos, pero es muy importante la optimización, ¿no? Cuánto es el presupuesto que se nos da y cuánto nosotros podemos tener de productividad con ese techo presupuestal para realizar diversas acciones, campañas en beneficio de la ciudadanía. El quinto punto es la ética y la responsabilidad. Este es el punto alineado quizás un poco con el tema de la corrupción. Es importante tomar decisiones éticas y correctas como funcionarios y servidores públicos. Si estamos inmersos en el Estado, nosotros nos regimos por un código de ética de funcionario público, en donde especifica qué acciones qué acciones estamos prohibidos de realizar, ¿no? Como el tema de proselitismo, utilizar incluso delitos, ¿no? De utilizar materiales o cosas del Estado, peculado de uso, para fines personales, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos inmersos en la gestión pública, es muy importante que cualquier lapicero, hoja, computador que es del Estado, debemos de tener cuidado al momento de utilizarlos, ¿no? Entonces, es un compromiso tanto con la sociedad y también con las normas que nos rigen a nosotros como funcionarios públicos, porque después de eso ingresan observaciones, investigaciones del órgano de control interno u otros, y es lo que no se quiere como funcionarios, ¿no? Y el siguiente punto es la rendición de cuentas, esto alineado a la transparencia y que también lo exige la ley, incluso a los gobiernos regionales y locales, el tema
tema de rendir cuentas a la población y nosotros como dependencia, organismo, oficina, institución, pues velar por una correcta rendición de cuentas transparentes a la población de todo lo que se viene gastando y la productividad y eficacia que ese dinero asignado me está dando para el cierre de brechas, reducir necesidades u otros. Y el siguiente punto es el aprendizaje continuo y la adaptación estratégica, ¿no? El monitoreo y evaluación no solamente es la implementación de políticas públicas, actividades, campañas y proyectos, sino si realmente se han cumplido los indicadores clave que se necesita y evaluar para una correcta o no puesta en escena en una siguiente etapa, ¿no? Es muy importante ello. Muchos funcionarios lamentablemente no llegan a ese nivel, pero es muy importante la evaluación constante en cualquier acción que nosotros hagamos como servidores públicos. Y la capacidad de aprendizaje, porque es muy importante poder capacitarnos. Este espacio que nos da la Universidad Continental ya es un primer paso, por ejemplo, al adentrarnos a las personas que todavía no estamos trabajando en el sector público, y es un primer paso de cómo funciona el Estado. Y en las personas que ya estamos trabajando, pues la capacidad constante de aprendizaje continuo u otros, que es muy importante estar actualizándonos en las tendencias que nos da la gestión pública o el manejo de nuevas herramientas o conocimientos, y también de nuestra profesión y cómo podremos nosotros alinear ambos y tener una forma correcta de servir al ciudadano. Y bueno, las habilidades y competencias del líder en el sector público, en este caso ya teniendo este panorama, sería en este caso la visión estratégica, como lo mencioné, conocer de qué trata nuestra organización, es la capacidad de establecer metas claras y alcanzables que estén alineadas con nuestra organización. Aquí, por ejemplo, podríamos detallar el tema del liderazgo visionario, que es adelantarnos a lo que está a nuestra época. Por ejemplo, alguien me podría decir, si yo quisiera colocar robots o tecnología de última generación al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Hospital del Carmen, esto inmerso en la región en la cual me desempeño, y algunas personas dirían, pero está loca, ¿o qué le pasa? No está reemplazando al médico, ¿no? Lo mismo que pasó con la inteligencia artificial, por así decirlo, ¿no? Es un liderazgo visionario porque estoy adelantándome a mi época, porque en algún momento ya no va a ser un adelanto, va a ser algo cotidiano, al igual que la inteligencia artificial. En algún momento va a pasar los años y las máquinas nos van a ayudar a nosotros, a las personas, a algunas profesiones, a poder desempeñar ciertas funciones. Entonces, yo me adelanté a mi época de lo que era el 2024, por así decirlo, pero tengo un liderazgo visionario porque estoy avisorando qué es lo que podría en algún momento pasar más adelante. Entonces, es muy importante como servidores públicos tener esa visión estratégica en el ámbito en el cual nos desempeñamos. En el segundo punto son las habilidades de comunicación, que es transmitir mensajes claros y persuasivos. Esto en relación al tema de evitar las crisis, de ser personas siempre abiertas al diálogo. Si algún momento de nosotros, por ejemplo, queremos postular al ámbito político, vamos a estar inmersos a críticas, a controversias u otras, y es parte de la profesión, parte de la función que vamos a asumir, ¿no? Hagamos las cosas bien o mal, vamos a estar abiertos a las críticas, en este caso ya como personas, ¿no? En ese sentido, si alguno de ustedes tienen pues visiones a ese aspecto y no tienen lamentablemente las capacidades, o no tanto capacidades, sino muy vulnerable ese tema de que me están criticando o hablan en mi mal, lamentablemente va a mellar y va a estar en el ámbito de la inteligencia emocional u otras cosas que pueden mellar incluso ya el ámbito muy personal, ¿no? Entonces es muy importante tanto las habilidades de comunicación como servidor público, pero también las habilidades que yo puedo tener si algún momento deseo ya incorporarme al ámbito político. El siguiente punto es el tema de la resiliencia, de la capacidad de adaptabilidad, siendo flexibles y capaces de ajustar ciertas estrategias a lo que viene, a las prioridades, a los cambios externos e internos. Cuando nosotros, por ejemplo, viajamos y realizamos ciertas intervenciones y no siempre sale como uno planifica o como dice el papelito de la política pública, es muy importante esa capacidad de adaptabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Como personas tenemos una crisis quizás, pero como líderes, pues al momento sacar las mejores ideas o cuál sería el menor costo que se podría pagar en ese sentido, y es muy importante pues mantener la calma, tener esa capacidad resiliente incluso con nuestro líder, nuestra autoridad, porque al final son ellos los que enfrentan y dan la cara a la población.
El siguiente punto es la gestión de equipos, porque la gestión pública pues es a través de muchas personas las cuales trabajan y ayudan a construir una misma institución. Entonces, si hay un mal clima institucional interno, una mala comunicación interna, lamentablemente eso va a ser volcado a la práctica pública, ¿no? Entonces es muy importante como líderes resolver conflictos de manera constructiva, esto en relación, por ejemplo, a la comunicación eficaz, a la capacidad de escucha activa, y promover ambientes de trabajos colaborativos y productivos, ¿no? Yo siempre digo que nuestros embajadores del sector público son pues nuestros servidores, y si no tenemos a nuestros servidores contentos, no les damos incentivos o capacidad de aprendizaje mayor para poder tener, o incluso la misma tecnología, materiales, existe lamentablemente en muchas municipalidades que tienen computadoras de años y que no se adapta al trabajo que van a realizar como contadores, comunicadores, ingenieros de sistemas, no me va a rendir bien ese profesional. Entonces también es muy importante como líderes tener que nuestro equipo esté en correcto funcionamiento, tanto a nivel de clima organizacional, cómo se sienten ellos, se sienten valorados o no, y como también las herramientas y espacios que yo como líder puedo promover para que ellos se sientan mejor y al final tengan un buen trabajo y sirvan al país, a la región de manera correcta y fructífera en el ámbito que se desempeña. El siguiente punto es la gestión de recursos, que es muy importante, la administración eficiente y transparente de los recursos que nos da el Estado, tanto humanos como materiales, para maximizar el impacto de las políticas y programas públicos, ¿no? Tanto a nivel financiero, que son el presupuesto u otros, los recursos materiales, que son carpetas, sillas, computadora u otro que conocemos que no podemos utilizar para otros bienes, para otros fines que no son el ámbito de la gestión pública, y también humanos, ¿no? Tenemos a una secretaria, a un vigilante, personas que están inmersas en su función, pero no pueden desempeñar funciones ajenas o privadas de lo que están contratados. No podemos desnaturalizar ese tipo de cosas. Entonces es muy importante la gestión humana, financiera y de material. Y el siguiente punto es la influencia y el networking. Es muy importante el tema de las relaciones afectivas que nosotros debemos realizar con otros líderes comunitarios, stakeholders, para colaborar iniciativas y alcanzar objetivos comunes. Por ejemplo, conozcamos que en la gestión pública a veces muchas de las instituciones, parte de las funciones que como institución hacen, ciertas acciones se alinean con otras instituciones, pero cada uno va de su lado, van desarticuladas. Como líderes, lo ideal es que tengo esta política y esta institución también tiene una parte de lo mismo, podemos trabajar en conjunto. Entonces, lo que se quiere es una articulación de instituciones públicas, incluso ahora se habla de la triple hélice, Estado, empresa privada y academia, que son las universidades, que debería ser los tres de la mano, ¿no? La academia que me da los conocimientos, la investigación, el Estado que me da las políticas públicas, el acceso a las personas a través de los programas y proyectos, y el sector público a través de la responsabilidad, en el sector privado a través de la responsabilidad social y también acciones que hacen como empresa. Entonces, lo ideal sería la articulación de esta triple hélice, pero también articulación entre otras instituciones que cumplen la misma función como institución pública de la cual yo vengo desempeñándome. Y bueno, algunas conclusiones en torno a lo que hemos visto el día de hoy, ya para ir a la ronda de preguntas y para hacer una especie de reflexión en torno a lo que se ha visto. Es muy importante, en primer lugar, que los líderes públicos deben actuar con integridad y mantener altos estándares éticos para mantener una confianza con el público. Esto en torno al Código de Ética de la Función Pública. Recordemos, los que ya estamos trabajando, ese es nuestro código, el cual nos rige de qué acciones no están permitidas y que incluso podemos ser objeto de demanda y denuncia, perdón. Y la toma de decisiones éticas, esto en torno a la corrupción, es fundamental para asegurar el cumplimiento de la misión institucional y promover el interés general, ¿no? Recordemos que nosotros cumplimos lo que dice la misión de la institución y no a intereses personales. Lamentablemente, vemos que los políticos y malas personas que están en el Estado, pues más cumplen misiones personales, más no misiones institucionales y de necesidades a la población. Ese aspecto es muy importante
Y en segundo punto, es un entorno donde el cambio es constante. Nosotros como líderes debemos de ser flexibles, tener capacidad de adaptabilidad rápidamente a nuevas circunstancias y desafíos. No existe, lamentablemente, como mencionan muchos jefes y líderes que escucho, horarios de trabajo en el ámbito de la gestión pública cuando estamos a mucha presión, cuando realizamos campañas, actividades, cuando tenemos que ir a lugares alejados, porque recordemos que servimos a la población. Lo que tratamos también es descentralizar los servicios que como institución se dan y llegar a todos los rincones del Perú, ¿no? Y entonces es necesario un entorno, una capacidad de adaptabilidad y flexibilidad que nosotros debemos de tener con todas estas situaciones que se nos podrían presentar. Y el tercer punto es la habilidad para nosotros comunicarnos de manera clara y efectiva con la población. Nosotros debemos de ser capaces de transmitir visiones, metas y decisiones que sean mantenidas y entendidas y apoyadas, ¿no? El tema de entender, por ejemplo, es muy clave en el ámbito del comunicador. Yo soy comunicadora de profesión y siempre lo digo, y a cualquier colega que está aquí, nosotros somos curadores de contenido, hacemos que lo difícil que es entenderse a la población sea fácil. Entonces, es muy importante que también se manejen este tipo de lenguajes, medios y nuestra audiencia, ¿no? No podemos comunicar cosas muy técnicas a personas que no tienen ese nivel de ese grado de instrucción, ¿no? Entonces es muy importante ello, tener una visión clara de las metas y decisiones como líderes vamos a tomar en la institución es fundamental, y la comunicación abierta y efectiva para las personas. Y finalmente tenemos la optimización de recursos que nos da el Estado para la búsqueda de soluciones innovadoras. Son claves para mejorar la calidad de los servicios públicos que nosotros prestamos y cumplir en este caso con las expectativas de los ciudadanos en términos de eficiencia y eficacia, para no deslegitimar una institución, para no romper esa confianza que hay, porque lamentablemente si vemos en muchas encuestas, en programas de televisión, ya nuestros ciudadanos no confían en estas instituciones. Sé que ustedes tampoco están decepcionadas de sus autoridades, de sus instituciones, y lo que no queremos es seguir abriendo esa brecha. Más bien, como servidores públicos, funcionarios públicos, poder cerrarlas y tener esa confianza que se necesita a través de una buena gestión de los recursos, una comunicación clara y flexible y con adaptabilidad al cambio para las personas, y actuar siempre con integridad, que es muy importante para una correcta toma de decisión y no hacer a unos servicios personales y propios que puedan dañar la imagen y también mellar el tema de la integridad en una institución. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucero. Llegamos, bueno, ahora al momento de las preguntas y respuestas. Por aquí, por el chat, he estado recibiendo un par. Es la oportunidad de todos nuestros asistentes para que puedan realizar todas esas preguntas que han estado pensando durante la conferencia. Aquí tengo una, mientras van dejando las demás preguntas por el chat. ¿Cómo se puede cambiar el entorno si no se tienen puestos de decisión? Bueno, como lo mencioné, lamentablemente muchos de los puestos claves son dados por temas de confianza. En ese sentido, esta pregunta sería, bueno, esta respuesta sería tanto a las personas que toman decisión, que lamentablemente no se rodean de personas buenas e íntegras y que al final no tienen estas capacidades que he mencionado y que lamentablemente son muy cerradas en ese aspecto. Pero por otro lado, también como ciudadanos podemos tener una participación activa cuando nosotros como personas nos organizamos. Esto enmarca la participación ciudadana, que todas las personas tenemos eso y podemos organizarnos a través de la sociedad civil, organizaciones. Existen espacios como los consejos, existe el Consejo Regional de la Salud, el Consejo Regional de la Juventud, de diversos espacios en donde nosotros podemos hacer llegar nuestras denuncias y quejas y en torno a los malos liderazgos que hay y las correctas decisiones que se deben tener en miras, en este caso, al cierre de brechas, va a priorizar una necesidad de la población. Bien, aquí tenemos una segunda pregunta. ¿Cómo gestionar desde el puesto del sector público cuando existen manifestaciones? Bueno, en primer lugar es muy importante la gestión de los voceros. Esto ya un poco entrándonos a la comunicación gubernamental. Toda institución debe tener voceros que se encarguen de
traslucir lo que dice la gestión pública con la ciudadanía, con los periodistas. Entonces es muy importante ello. Ahora, puede ser un vocero de la institución que conozca todo este tema de vocería, media training, que está preparado para ello, pero también es muy importante el tema del político, la persona a cargo. Un ejemplo, tenemos actualmente a la presidenta Dina Boluarte, que tiene un vocero. Dentro de una institución sí se hace eso, pero también no siempre el vocero, él es un intermediario entre la institución y entre la ciudadanía y los medios de comunicación. Pero ¿a quién le dan mayor credibilidad o a quién los ciudadanos hemos elegido? Ha sido en este caso a la presidenta, al titular de la institución. Por eso es muy importante tener a un vocero capacitado, pero también tener al titular de la institución capacitada para poder salir en momentos de crisis, de conflictos sociales, medioambientales u otros y conocer, ¿no? Y ya se ha visto en la práctica malos discursos que ha habido dentro de la población. Conozcamos el tema del ministro de Educación que criticó el tema de los niños aguajún que fueron violados. Entonces, si no hay una preparación correcta del político, de la persona, del titular de una dependencia, vamos a caer en crisis. Entonces, por ello es muy importante el vocero y también la preparación, en este caso, del político, del titular de una dependencia del ámbito de la gestión pública. Tenemos un par de preguntas más. La tercera es, ¿cómo se puede innovar y mejorar la gestión pública en un contexto de recursos limitados? Bueno, empezando primero con lo que tenemos. Lamentablemente a veces no tenemos muchos recursos en un gobierno local, por ejemplo, una experiencia de trabajo mía. Yo soy comunicadora, como lo mencioné, y la oficina de comunicaciones ni tenía presupuesto, dependía de otra oficina. Entonces, ¿cómo yo llevo a mis ciudadanos para que conozcan las acciones que viene realizando mi alcalde, o cuando haya convocatoria de reuniones abiertas para que el público conozca qué decisiones se van a tomar y después no estén sorprendidos de los acuerdos que se han llegado? Por ejemplo, se hacía dentro del carro recolector de basura, se hacían cuñas radiales, spots en torno a las acciones que iba realizando el alcalde, o también convocatorias a reuniones u otras. No me implicó un presupuesto específico de cuánto debo yo invertir en medios tradicionales, publicidad pagada u otros, pero sí, en lo poco que yo tenía con las cosas que me daba la municipalidad, pude innovar en ese aspecto de la comunicación, incluso calando más que flyers o publicidad en Facebook, porque muchas de las personas reconozcamos en una municipalidad distrital no utilizan o no tienen acceso a Internet inmediatamente, ¿no? Entonces, con lo que tengamos en nuestra dependencia, nosotros podemos innovar en torno a los conocimientos que nos ha dado la universidad y con las cosas que tenemos en nuestra institución. Tenemos una manita levantada. William, por favor, en caso tengas alguna duda o consulta que le puedas hacer llegar a Lucero. Estás con el micro apagado, William. O en todo caso, lo puedes dejar por el chat. Alcides, por favor, coméntanos cuál es tu duda respecto al tema. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, se te escucha fuerte y claro. La pregunta es para la señora Lucero. Como mencionaba, poner un vocero, en este caso de la presidenta, poner otra persona para que hablen por ti, también sea liderazgo. Porque yo pienso que si yo como líder o como presidenta puedo poner a otras personas que hablen por mí, que respondan las preguntas que hace la prensa por mí, y pienso que no es liderazgo. Bueno, quisiera su respuesta de ella. Muchas gracias. Es algo manejable porque recordemos que un cargo como una presidenta, un gobernador regional, un congresista, son cargos de territorio muy amplio a nivel nacional, o en este caso un gobernador regional a nivel regional, ¿no? Y una persona no puede estar presente en todos los lugares donde hay conflictos o manifestaciones. Obviamente concuerdo contigo, Alcides, que como políticos que queremos aspirar a un cargo público, debemos de tener los conocimientos en media training, vocería u otros para poder nosotros afrontar
Nuevamente esto con el tema de la confianza. ¿A quién más le creo? ¿A mi vocero o a yo como persona electa por el pueblo? Obviamente persona electa por el pueblo, ¿no? Sería lo ideal la capacidad que esa persona tiene de prepararse, de conocer, pero también reconozcamos que esa persona no va a estar presente en todos los conflictos sociales, por ello va a tener que tener apoyo de otra persona en la cual se designe especializada. Lo cual sí concuerdo que sí debe tener la preparación, pero concuerdo también que sí debe existir un vocero, porque no siempre en momentos de crisis la persona conoce de todo y también no está presente en todo el ámbito territorial. Entonces se debe tener un mix. La preparación por un lado del político, del líder, del titular de la entidad, pero también en la parte técnica del vocero que está especializado exclusivamente en temas de vocería y en temas de solución, bueno, no solución, ¿no? De intermediación de conflictos sociales. Tenemos más preguntas a través del chat. Nos comentan cómo se puede liderar en una institución sin tecnología y con servidores antiguos en un clima organizacional hostil. Algo que nosotros tenemos como jóvenes es el tema de la capacidad de adaptabilidad, los nuevos conocimientos de tecnologías de la información y comunicación y la mayor energía, ¿no? La actividad que nosotros tenemos en cuanto a realizar muchas cosas. Yo recomendaría que el titular, el alcalde, la encargada de esa oficina, pues pueda incorporar medianamente a personas jóvenes para que puedan darle un ambiente de dinamismo a esa oficina, que lamentablemente, por lo que me mencionas, tienen un trato muy tradicional, hostil u otros. Entonces es muy importante pues cambiar ese tema a través de la juventud que se tiene ahora, que estoy segura que hay muchos jóvenes, por ejemplo, que sí desean aportar en el Estado, aprender, y estoy segura que pueden incorporar ese tema de dinamismo y también hacerle ver al líder que es muy importante el tema del clima y la cultura organizacional, que si existe temas de acoso a las mujeres o no se está respetando horarios laborales, es muy importante tenerlo en cuenta, y nosotros como ciudadanos también conocer cuáles son las leyes y normas y derechos que nos protegen y que no pueden ser vulnerados de esa manera. Esas dos recomendaciones sería para ese caso. Hablando de nosotros como ciudadanos, acá hay una pregunta también interesante. ¿Cómo sigo la gestión de los gobernantes en tiempo real, ya que son personas públicas, ¿no? Al mismo tiempo de que no se obtiene ninguna información. Podemos nosotros utilizar el tema del portal de transparencia, solicitar información de las actividades y acciones que nosotros podemos monitorear a los gobernadores, a los alcaldes a través de un pedido de transparencia y acceso a la información. Nos dan por 15 días cualquier información respecto a lo que nosotros podemos ver, una obra, cómo está el estado situacional de tal edificio, construcción o proyecto. Entonces es muy importante, nosotros tenemos como ciudadanos esa ventaja. Por otro lado, dentro del portal único del Estado también tenemos el horario, se tiene que cargar el horario de las citas y de los principales titulares del sector. A veces lamentablemente no está tan actualizado, pero lo ideal es eso, ¿no? Y también dentro del portal único del Estado tenemos en una cápite de normas legales, ordenanzas, leyes, acuerdos regionales, el cual a veces se aprueba y por mala comunicación, que no se visibiliza a los ciudadanos, no conocemos que existen rutas turísticas implementadas. Por ejemplo, si yo soy un artesano, ¿no? Y existe ese tipo de acciones donde hay espacios donde yo pueda vender mis productos o yo pueda realizar alguna intervención, las hay, pero no se visibilizan por una mala gestión pública. Puede ingresar al portal del Estado a conocer ese aspecto, ¿no? Tenemos entonces en ese tres herramientas y mecanismos los cuales yo como ciudadano puedo seguir la gestión de un gobernante. Vamos a cerrar con estas 3 últimas preguntas. Le doy paso a Juan Wegner para que nos pueda comentar, ¿no?, su duda e inquietud. Adelante, Juan, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Primero, felicitar a la expositora y segundo es, a ver si nos podría explicar si el sistema, o sea, el modelo de gobierno y los sistemas administrativos que se vienen utilizando en el sector público, tanto nacional y subnacional, ¿crees que este es un modelo que puede sacar adelante a nuestro país? Ya. Bueno, lamentablemente no, porque
como menciona, la gestión pública es la gestión, el gestionar. Yo como titular, como servidor, mucho depende de la acción del funcionario, del servidor, del líder, del que toma la decisión de cómo yo voy a encabezar. Por ejemplo, tenemos en CEPLAN las directivas, directrices de las políticas públicas que deben de ser, el CEPLAN, el órgano rector, aterrizadas a todas las dependencias, ¿no? A gobierno regional, local. Incluso últimamente hubo una capacitación sobre ese aspecto del ámbito de planeamiento estratégico, que no solamente es el ámbito presupuestario u otro, sino son otras aristas. Entonces, lamentablemente, mucho depende de las personas, el modelo de gestión, el modelo de gobierno que nosotros vamos a realizar, y también depende mucho del líder, ¿no? Del líder y de las personas que se rodean. Si yo me rodeo con malos elementos que no escuchan, que no tienen estas capacidades y habilidades que he mencionado, no van a articular, porque yo, digamos, tú como Juan, como gobernador, digamos, y no vas a poder estar en todos los lugares en los cuales hay conflictos, necesidades, porque son muchas, pero necesitas de buenas personas que te ayuden, conozcan, sean técnicos en ese sector, para que sean tus brazos para poder articular. Y es uno el que plantea la gestión y el modelo de gobierno en el que nosotros nos vamos a volcar, ¿no? Lamentablemente en nuestra sociedad existen malos elementos, temas de corrupción, como ya lo hemos visto, que se sirve más a intereses personales, privados, que no nos va llevando, que no nos está llevando a un buen camino a nivel de modelos de gobierno, pero ya depende de la gestión pública y de cómo yo como líder, en torno a las habilidades que mencioné, podrían articularse y al menos cambiar ese pequeño sector al cual yo estoy interviniendo. Tenemos dos preguntas más. La penúltima. Tenemos líderes como gobernadores y consejeros en el gobierno regional. ¿Qué cambios lograron o están logrando? Bueno, un poco de las actividades que yo vengo realizando y un poco comentarios de las que viene realizando el gobierno regional Junín. En primer lugar, yo soy consejera, no de la línea política a la cual ingresó el gobierno actual, soy consejera de otra línea política en torno a las actividades, a la presidencia de la comisión que yo soy, la presidencia de la Comisión Juventud. Hemos venido realizando y estamos en formulación de la política regional de la juventud, una política pública que ayuda a pues poder tener proyectos de inversión en el ámbito de la juventud. Hemos realizado ya nuestro cuarto encuentro regional de juventudes. Yo los invito a las personas que son de Junín a participar en el quinto y el sexto. Este año hemos tenido gran acogida de jóvenes para la participación de ellos en esta política pública. Esto, por ejemplo, alineado con lo que mencioné. Yo como autoridad no puedo hacer una política pública así nomás, sino tengo que intervenir y consultar en este caso al público que en este caso es los jóvenes. Ellos han, a través de sus demandas y acciones que nos han dado en este espacio de trabajo, en este encuentro regional, se está formulando esta política regional de la juventud. Tenemos también el tema de la formulación de la ordenanza del Premio Regional de la Juventud, que premia buenas prácticas en voluntariado, colectivos y organizaciones juveniles, ya que muchas de ellas no tienen financiamiento. Esperemos pronto tener financiamiento para ellas. Entonces, son estas acciones a nivel legislativas que se vienen trabajando, y en el ámbito de fiscalización, pues, he conformado muchas comisiones investigadoras, lo pueden seguir a través de mi página, y bueno, un poco ya no quiero adentrar en ese aspecto. Y en el ámbito del gobierno regional, también pues un poco de lo que viene realizando el actual gobernador, es el tema de la revolución agraria, muy cuestionada incluso por de mi parte, porque yo fui parte de la formulación de la política pública de la revolución agraria. Lamentablemente solo se está, esta sí es una opinión personal, lamentablemente ya solo se están dando temas de maquinarias u otros, pero más no de cierre de brechas en el sector agrario. Tenemos también obras de continuidad de anteriores gestiones. Estas cosas son más políticas, pero son algunas de las cosas que podría informarte en cuanto a lo que viene realizando el gobierno regional Junín y por mi parte como autoridad. Igualmente puedes revisarlo en las redes institucionales del gobierno regional, en las redes mías o de cualquier consejero regional, que es muy importante. Incluso si también hay personas de Cusco, Lima, nosotros estamos obligados por ley a dar cuentas de nuestras acciones que venimos realizando al menos anual. Yo sí lo he hecho, mis colegas no lo han hecho. Entonces, cuando una persona y que está en el ámbito de la gestión pública incumple la ley, somos objetos de denuncia, ¿no?
Entonces podrían utilizar esos mecanismos para ver que mi autoridad no está cumpliendo con sus funciones en marco a lo que dice la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Bien, damos pase a Grecia Niso para que nos pueda consultar su duda o inquietud, por favor. Sí, buenas tardes, señorita Lucero. Más bien, gracias, agradecerle por esta conferencia que nos da y las opiniones que tiene. Justo mi pregunta iba más que nada a lo que usted acaba de mencionar hace último, y era el hecho de involucrarnos más en actividades que hay para involucrar a los jóvenes, ¿no? En este caso, ¿qué consejos tiene para estudiantes universitarios, por ejemplo, en mi caso, que están planeando o tienen la intención de entrar al sector público, ya que tenemos entendido que los términos de preparación y networking es necesario? Entonces, ¿qué experiencias, prácticas o proyectos extracurriculares recomiendan para este tipo de estudiantes para obtener una experiencia de liderazgo público mientras están en la universidad y también para que se desarrollen bien en el ámbito laboral, ¿no? Ya, muchas gracias, Grecia, por tu interés, y yo valoro mucho a los jóvenes que quieren inmiscuirse en la gestión pública. Mi primera recomendación sería conocer el aparato estatal. ¿Cómo podemos conocerlo? A través de la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales. Todas las municipalidades, y les doy este dato, que tienen que conformar sus consejos provinciales, regionales y distritales de la juventud, que son espacios de concertación y representatividad para todos los jóvenes. Si nosotros como jóvenes somos parte de este consejo, que es igual que un consejo municipal, que es un órgano que incluso lo legaliza, tiene la legitimidad del alcalde, de la alcaldía, bueno, en este caso de un gobierno local, de un gobierno regional, nosotros vamos a estar directamente relacionados con, en este caso, el gobierno. Entonces, ese sería el primer paso. Nosotros como jóvenes organizarnos, tener este consejo, que se haga una ordenanza regional o municipal para la conformación de esta, y nosotros vamos a tener vinculación directa con las diversas acciones que hace mi gobierno local y regional. Y a partir de ese conocimiento, pues voy a conocer más, ¿no? Cómo se hace una ordenanza regional, cómo funciona el aparato público, para qué sirve una gerencia de desarrollo social, para qué sirve una gerencia de desarrollo económico. Entonces, poco a poco ya voy conociendo cómo funciona en este caso este aparato del Estado, y posteriormente yo lo combinaría con las habilidades duras y blandas que me da la universidad. Duras, los conocimientos que tú tienes de tu carrera profesional, y habilidades blandas nos forjamos nosotros, ¿no? Como el liderazgo, la comunicación activa, la escucha u otros, ¿no? Por ejemplo, un tip, yo actualmente como política tengo que formarme mucho en habilidades de comunicación y habilidades sociales. Cuando vayamos a cualquier evento, siempre tenemos que salir de ese evento con 5 contactos muy diferentes, ya sea de los expositores, de personas interesadas en el sector. Entonces es muy importante el tema de las habilidades blandas, porque al momento de nosotros ya estar, digamos, en este Consejo Provincial de la Juventud y organizamos charlas, eventos, yo tengo el número de tal persona que nos puede ayudar, ¿no? Porque nos hemos conocido en un ambiente social y académico de interés común, ¿no? Ya sea en un sector de educación, minería u otros, ¿no? Entonces, al nosotros conocer ese tipo de personas, vamos expandiendo nuestras habilidades, y de esa manera vamos conociendo a personas que puedan ser nuestros socios y aliados en proyectos que podemos tener. En ese caso, esa sería mi recomendación. En primer lugar, vincularte a través de un consejo provincial o distrital de la juventud. Si eres de Junín, escríbeme a través de Andrea, o si no, también en el portal único del Estado existen los consejos regionales de la juventud, y pueden poner Consejo Regional Cusco, Regional Lima u otros, y a partir de esos espacios con otros jóvenes van a conocer cómo funciona el Estado de manera directa, y de esa manera desarrollar sus habilidades sociales y también sus capacidades duras, que pueden ponerlas en práctica al inicio voluntariamente, pero posteriormente ya si desean inmiscuirse en un trabajo ya directo en el Estado. Gracias, Lucero. Acotando que la charla está siendo grabada y va a ser enviada a todos los que se han registrado y han asistido a través de sus correos. Y vamos a cerrar con la pregunta de Johan Dennis. Señorita, muy buenas noches. De la misma forma, agradecer a la señorita Lucero y a la Universidad Continental por brindarnos este tipo de charla, que es muy interesante, ¿no? En beneficio del pueblo peruano. Solo acotando a mi antecesora, la señorita que me adelantó con la consulta, con la pregunta, solo quería consultarle a la señorita, que habló bastante de jóvenes, que es muy interesante.
¿qué aconsejaría usted a esta generación de jóvenes para que se puedan involucrar o relacionarse mejor en el sector público? ¿No? ¿Por qué le comento esto? Y no solo también los jóvenes, también porque he tenido la oportunidad de consultarle a algunos ingenieros ya bastante maduros, ¿no? Y tienen miedo de involucrarse justamente por la corrupción. Dicen, no, yo prefiero ganar mi plata limpia a estar involucrado en muchas cosas. Entonces, a veces los jóvenes consultamos esas cosas y también nos atemoriza o a veces tenemos miedo, ¿no? Digo, ¿para qué ya si esto es así, ¿no? Pero ese es otro punto. Dos, con otros compañeros conversando también en la universidad, dicen, no, ya no, nosotros no podemos hacer nada en el sector público, ya nosotros, la corrupción ya nos ha avanzado, ya está avanzado, ya nos ha vencido, nosotros, tienen esta mentalidad, ¿no? Nosotros somos pobres y no vamos a poder hacer nada. ¿Qué nos aconsejaría usted a dejar ese miedo y querer, como repito, no involucrarnos con el sector público? Gracias. Muchas gracias, Denis, por las palabras y respondería en los tres aspectos que nos has mencionado. Uno, como lo mencioné a Grecia, el tema de vincularnos a través de estos espacios y también como personas adultas, conozcamos que tenemos muchos espacios, por ejemplo, en el gobierno regional, el Consejo Regional de la Salud, se ha aprobado el Consejo Regional del Cambio Climático, que son espacios muy importantes de consulta, tal como se mencionó en la presentación, a los ciudadanos, porque como autoridades lo ideal, bueno, en un mundo ideal es consultar a las personas a las cuales vamos a tomar decisión y afectar, ¿no? No por lo que se me viene a la mente o mis asesores me lo dicen, ¿no? Uno, por ese lado, vincularnos con esos espacios de participación ciudadana a través de las audiencias públicas, a través de estos consejos. También está el tema de otros espacios, el presupuesto participativo si somos una sociedad civil. Entonces, ya existen espacios de participación como ciudadano, puedo participar y conocer formas de cómo se hacen el presupuesto, las políticas, las normas, como ciudadano. Eso es un primer punto. Y este primer punto me llega al siguiente punto de ya teniendo de conocimiento cómo funciona el Estado, cuáles son la agenda y interés de este gobierno regional, local, actual, sería el punto de ya poco a poco inmiscuirnos, ¿no? Sé que nosotros, cada uno de ustedes están dentro de algún barrio, de alguna asociación, localidad, ¿cómo yo puedo ayudar a poder transformar a ellas, ¿no? Y ahora, reconozcamos, esto va con el siguiente punto, que lamentablemente, como lo mencionaste, es el tema de la corrupción. Pero como una vez escuché a un amigo que me mencionó que en algún momento van a todas estas personas, lamentablemente en la clase política, que son malos elementos en el ámbito de la corrupción, van a dejar de existir. Y si no tenemos ahora nueva clase política, nuevos jóvenes, nuevos adultos comprometidos con un verdadero valor público y vocación de servicio, pues lamentablemente vamos a ser invadidos por malas personas que no conocen el Estado, no tienen vocación de servicio y nuevamente se va a repetir este mismo círculo vicioso. Yo más bien los invitaría y lo felicito a las personas que están aquí, que veo que tienen interés en el ámbito del sector público y que quizás no por no querer mellar su profesionalismo u otro, pero si hacemos las cosas correctas en marco a la ley, porque la gestión pública es todo en base a leyes y normas y no soy sujeto de denuncias u otro, abuso de autoridad, etc., podemos realizar una buena práctica pública, ya conociendo cómo funciona el Estado a través de estos espacios que voy mencionando, y el tema de la adaptabilidad y de nosotros tener esa propia introspección y de autoconocimiento, porque conozco también muchas autoridades que no soportan la mucha presión mediática, que a veces ya ni siquiera se te meten con una misma persona, sino con tus familiares, y no estás preparado para ello. Lamentablemente no estás preparado para asumir un puesto político, ¿no? Sino quizás un puesto técnico de asesoramiento, ¿no? Entonces, es también muy importante el proceso de introspección y de autoconocimiento y de la vocación pública que podemos nosotros tener al momento de volcar nuestra práctica y ese compromiso social. Si no nos inmiscuimos nuevamente, va a haber este círculo vicioso y más bien es la oportunidad de los jóvenes y de las personas adultas comprometidas con vocación de servicio y profesionalismo que desean cambiar el país. Somos más personas buenas que malas, recordémoslo eso, y es muy importante y creo que es momento ya de nosotros tomar la batuta para ese cambio.
Muchas gracias, Lucero. Agradecerte infinitamente por la charla del día de hoy. También agradecer a todos los participantes que están conectados. Esperamos que a través de este y otros eventos puedan ayudarlos a profundizar en muchos más temas especializados para su desarrollo profesional. Y antes de poder cerrar esta charla especializada, pues les agradecería mucho que puedan registrarse en el formulario del chat y para poder registrar su asistencia y también poder compartirles la grabación del día de hoy. Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Alumni UC en Facebook, Instagram, en LinkedIn y en YouTube. No olviden tampoco visitar nuestra página web para explorar todos los beneficios y novedades exclusivas que tenemos para la comunidad de egresados. Así que gracias de nuevo a todos los participantes, gracias Lucero, y esperamos verlos en futuros eventos. Gracias. Muchas gracias. Les acabo de adjuntar mis redes sociales para poder estar en contacto y poder seguir estas charlas en lo que se necesite de manera gratuita a sus instituciones, para poder empoderar a más jóvenes y también personas adultas en el tema de la gestión pública. Muchas gracias, Andrea, y a la comunidad de la Universidad Continental. Gracias Lucero, y gracias a todos los participantes.